Buenos días, soy el doctor Juan Ignacio Morales, docente de la segunda cátedra de diagnóstico por imágenes del Hospital San Roque. El tema que me toca desarrollar es el intervencionismo radiológico. Los objetivos de la charla son demostrar los métodos más frecuentes utilizados para el intervencionismo vascular y periférico, nombrar las indicaciones más frecuentes en el intervencionismo y demostrar algunos casos prácticos. Bueno, la radiología intervencionista es un método mínimamente invasivo de diagnóstico y tratamiento que es guiado por imágenes, ya sea por ecografía, tomografía o radioscopía. Generalmente los métodos conocidos de diagnóstico, como biopsias diagnósticas, son generalmente divididos en dos, en lo que son las punciones por aguja fina o las punciones con toma de muestra de fragmento de tejido. La punción de aguja fina generalmente es para extracción de un contenido líquido o pequeña cantidad de celularidad para hacer una PAF, una punción aspiración de aguja fina, y posteriormente hacer un extendido. El caso más frecuente de la PAF es la punción de nódulos tiroideos, que se hace con una aguja intramuscular o 25G. Otro tipo de punción con aguja fina son las punciones para drenaje de líquido ascítico o pleural, o cuando hay sospecha de infecciones líquidas, ya sea, por ejemplo, por una infección del disco vertebral, que se llama discitis, por hematoma de partes blandas, por colecciones postquirúrgicas, tanto del lecho quirúrgico como intraabdominales. Y a diferencia de estas, que son punciones aspiraciones, también tenemos las punciones para instilar contenido, como son las infiltraciones guiadas por imágenes, o en este caso también las artrografías, que son métodos complementarios a la tomografía y resonancia, que yo lo voy a explicar posteriormente. La biopsia con muestra de tejido se puede realizar a través de dos tipos de aguja, una aguja de corto TrueCut, que es este tipo de aguja, la aguja del gráfico A, donde se ve esta región, esta muesca de la parte interna de la aguja, posteriormente atraviesa la vaina y deja ese tejido en su interior. Esa es la aguja TrueCut. La aguja de punción de hueso es este tipo de aguja que nosotros con este mandril, una vez ingresado al hueso, podemos avanzar y tomar una muestra de tejido óseo. Esto es un ejemplo práctico, claro, de lo que son las punciones con aguja fina. Fíjense que este paciente en la imagen derecha tenemos una resonancia, un plano sagital. ¿Qué quiere decir un plano sagital? Que divide el paciente en derecha e izquierda, en un plano sagital de la rodilla. ¿Qué tenemos? Tenemos una imagen quística del hueco popliteo. Generalmente estos quistes de hueco popliteo se llaman quistes de Becker, ¿sí? Estos quistes de Becker pueden tener dos complicaciones: o hacerse muy grandes como este y estar a tensión y generar dolor, o romperse. En este caso, lo que hay que hacer es disminuir la tensión y por consiguiente, por guía ecográfica, esto es una ecografía, bajo guía ecográfica realizamos una antisepsia y una anestesia local y introducimos una aguja dentro de la colección. Fíjense qué bien que ve el traductor la punta de la aguja y la colección adentro, y podemos tanto evacuar la colección líquida como instilarle corticoides. Como dije previamente, una de las punciones más frecuentes con una aguja fina es la punción de líquido ascítico y pleural. ¿Qué hacemos? Tanto diagnóstico, a veces no tenemos la causa de por qué este paciente tiene líquido pleural o líquido ascítico, y también hacemos muchas veces la punción evacuadora, cuando ya conocemos el diagnóstico del paciente, pero este paciente tiene tanta cantidad de líquido que está dificultando su respiración. Estas son distintas ecografías con la aguja visible dentro de la colección que queremos drenar. La punción tiroidea es la punción aspiración más frecuente para biopsia con aguja fina, que es donde la ecografía nos ayuda muy fácilmente a ver la aguja que vamos a introducir dentro del nódulo para posteriormente obtener una escasa cantidad de material hemático que va a ser extendido para citología posterior por el patólogo. Es un método simple, rápido, que generalmente no tiene grandes complicaciones. Algunas veces hemos tenido hematomas difusos porque se toca el nódulo está muy cerca de la carótida, porque tocamos alguna vena,
Y otras veces hemos tenido, aparte de hematomas, infección en el lecho quirúrgico, el lecho de la punción, pero es muy raro. El otro caso, la punción de aguja fina, es la punción para la artrografía. La artrografía es, como se dice en la imagen, es introducir contraste. Acá bajo radioscopía nos guiamos para poner la aguja dentro de la articulación, este es el hombro, y fíjense cómo difundió el contraste dentro de la articulación del hombro. Esta es la visión en tomografía de esa misma instilación de contraste, y esta es la resonancia donde lo blanco que está viendo, lo hiperintenso en resonancia que vemos es el líquido intraarticular. Ahora, la aguja para muestra de tejido, que dijimos la aguja Trucut, acá tenemos un ejemplo claro en la imagen 1, que es esta imagen de acá, donde la aguja se introduce dentro del nódulo, rápidamente avanza la parte interior y la vaina externa después envuelve la aguja que pasó, y ahí obtenemos la cantidad de tejido que teníamos que obtener. La punción renal es una punción muy frecuentemente solicitada, como una biopsia de parte, digamos, una biopsia general, donde se toma una muestra de tejido renal para saber el diagnóstico certero de la causa de la insuficiencia renal del paciente. Es una punción ecoguiada, es guiada por la ecografía, y se realiza la punción generalmente del polo inferior porque tiene menos complicaciones. La punción hepática, al igual que la punción eh, renal, la mayor cantidad de veces lo solicitan simplemente porque el paciente tiene una hepatopatía crónica en la punción hepática de diagnóstico no conocido, o cuando tiene una infección por hepatitis B o hepatitis C y quieren saber el estadio de la lesión hepática. ¿Sí? Fíjense que son los distintos métodos, las agujas que dijimos, la Trucut, esta que está acá abajo, puede ser utilizada tanto con lo que se llaman estos pistolas automáticas, como con métodos semiautomáticos, donde uno tiene que realizar todo el procedimiento. Acá uno avanza con la aguja y la pistola hace todo. En cambio, con este método uno tiene que avanzar la aguja, desplegarla y posteriormente disparar. Este es el caso, es una ecografía del hígado con líquido acítico y vemos la aguja cómo se introduce dentro del hígado. Y esta es la biopsia ósea. La biopsia ósea se realiza con estas agujas grandes que tienen esta característica, como le mostré previamente, este borde no biselado, sino fractuoso, que va a avanzar por dentro del hueso. Fíjense hasta dónde avanzamos generalmente. Qué bien que la tomografía nos sirve para ver el hueso, que la ecografía no nos utilizaría, no sería tan bueno para ver las lesiones óseas. Bueno, eso es el resumen de lo que son las funciones biopsias. Entonces dijimos con aguja fina, con aguja gruesa, generalmente puede ser guiado por tomografía o por ecografía, dependiendo la zona a explorar. Ahora, lo más divertido para nosotros de esta parte, que es los procedimientos diagnóstico terapéutico e intervencionismo, que son la nefrostomía, drenaje biliar, dilatación de la vía biliar, colecistostomía, que es el drenaje de la vesícula, gastrostomía percutánea, que es colocar un catéter dentro del estómago, drenaje de colecciones en toda la anatomía del paciente, y embolizaciones terapéuticas en el caso del trauma. Los procedimientos terapéuticos de intervencionismo generalmente debemos constar con un estudio previo. Usted hace un estudio previo del paciente para poder entender a dónde vamos a ir y qué vamos a colocar al paciente, y debemos conocer los materiales, tanto el catéter, según su tamaño, que es de 8 a 14 French, dependiendo sobre todo de la viscosidad que nos podamos entender en la ecografía o en la resonancia vayamos a drenar. Bueno, esto no tienen que saberlo, pero generalmente uno para poder hacer un método intervencionista debe constar con todo esto. Tanto como una sala de intervencionismo propiamente adecuada, debe realizar una asepsia amplia en la zona de punción, contar con campos estériles, debemos contar con anestesia, generalmente utilizamos la lidocaína, un monitoreo del paciente cuando el procedimiento lo requiera. Posteriormente hacemos la punción y confirmamos la aguja, y el material que es extraído es enviado a cultivo. Las técnicas para poder hacer una punción son muchas. La más conocida es la técnica de Seldinger. Seldinger lo que hacía, vamos a mostrarle acá en un pizarrón, le voy a compartir. Seldinger lo que hacía era demostrar que uno podía con una aguja, créanme que esto que estoy tratando de dibujar es una aguja, la aguja la colocábamos dentro de cualquier tipo de colección o dentro de un vaso, y posteriormente por dentro de esa aguja la idea era pasar una guía metálica.
esa guía metálica nos servía como guía para poder pasar dilatadores y posteriormente abocar el catéter adentro de cualquier colección o un vaso. Es el famoso método Seldinger, que es el método más frecuente utilizado y más simple de utilizar. En tándem se refiere a que avanzamos directamente con la aguja del catéter por dentro para poder drenar una colección. Generalmente esta sería una sala correctamente, condicionada para realizar un procedimiento intervencionista. Fíjense el médico que ven que está cubierto con la bata, con el barbijo, con los guantes estériles, la camilla del paciente. Esto es un angiógrafo, es un arco en C móvil que se desplaza con la camilla, donde vamos a realizar una punción. Fíjense que tenemos que tener el material adecuado, generalmente para poder hacer el procedimiento, tanto los tipos de aguja, bisturí, agujas intramusculares, introductores, vasculares o no, dependiendo, y los catéteres según el procedimiento que vayamos a realizar. Esto del método Seldinger que yo le dije, acá el doctor realizó una punción de un vaso y está por dentro de la aguja metiendo una guía metálica. Luego saca la aguja, sacar la aguja y avanza el catéter o el introductor vascular para poder dejar solamente esta estructura plástica, pues generalmente de plástico, por dentro del vaso de la colección del paciente. Bueno, y este es un procedimiento intervencionista exclusivo. Fíjense que acá tenemos todas las imágenes. El doctor punzó, imagínense que el doctor que estaba mostrando previamente le hizo una punción por ecografía guiada del riñón. Fíjense que acá está avanzando la aguja sobre un cáliz renal cerca de la pelvis renal. Posteriormente esa aguja lo que hacemos por radioscopía, esto es un método conjunto, ecografía y radioscopía. Inyectamos contraste para poder visualizar bien la vía urinaria y avanzamos la guía metálica. Ese es el método Seldinger. La guía metálica, una vez adentro, pasamos dilatadores para poder dilatar las partes blandas y posteriormente abocamos el catéter dentro de la pelvis renal y acá constatamos que la pelvis renal está, que el catéter está correctamente ubicado en la pelvis renal. ¿En qué casos se solicitan la nefrostomía? Que ustedes tienen que entender esto. Bueno, generalmente se puede solicitar en pacientes que tienen un cólico renal refractario al tratamiento, que está empeorando su función renal por algún motivo y que el cálculo está obstruyendo la vía urinaria y que no puede ser resuelto por otro procedimiento, como sería por el urólogo un pip tail por la región inferior, porque acabamos del riñón hacia abajo. ¿Qué otra causa? Bueno, tumores que infiltran me refiero no a la pelvis renal, sino a la pelvis, y que generalmente compromete a ambos uréteres, y ese paciente necesita que se revierta, que empiece el paciente a orinar por otro método, que no puede orinar porque los uréteres están infiltrados por el tumor, entonces nosotros hacemos nefrostomía uni o bilaterales para que ese paciente no pierda la función renal. Y otros casos. En cambio acá, como ustedes ven en el caso de un drenaje biliar. El drenaje biliar generalmente existen obstrucciones, las más frecuentes, tumorales. Los tumores generalmente pueden ocluir la vía biliar principal o el colédoco o tanto ambos hepáticos. En este caso el paciente tiene una obstrucción en el nivel del colédoco. Nosotros lo que hacemos es realizar una punción sobre la vía biliar. De este lado entramos por el conducto hepático izquierdo. Instilamos contraste. Por eso ustedes ven la vía biliar negra, generalmente no la podemos ver. Y posteriormente pasamos la guía, como habíamos dicho, y dejamos el catéter abocado en el colédoco común. Para que de esta manera el paciente, si no se puede resolver quirúrgicamente, tenga un mejor estilo de vida por su patología de base. Este es un caso de un paciente que tuvimos en el hospital de urgencias. El paciente había entrado a robar a una casa y cuando se estaba escapando tuvo un empalamiento. ¿Qué quiere decir empalamiento? Fue penetrado por una estructura sólida, en este caso había sido la punta de una reja, y el paciente, los bomberos cortaron la reja y en cirugía le sacaron la punta de la reja. Y en cirugía, como vieron que había una lesión de la vena cava, los cirujanos suturaron lo que encontraron a su paso, y en este paciente una de las cosas que suturaron fue la vía biliar. La vía biliar tenía esta estenosis severa con algunas litiasis que se empezaron a formar por la ectasia biliar. Lo que pudimos hacer es una punción de la vía biliar con una correcta visualización de lo que era el colédoco completo, como está el colédoco normal acá y acá todo lesionado. Pudimos hacer el método Seldinger,
avanzamos con una guía metálica, fíjense, por la vía biliar, y posteriormente pudimos dejar un drenaje. En este paciente le dilatamos la vía biliar, aparte de poder avanzar, fuimos avanzando de distintos tamaños de catéter. Fíjese que esto es un control, después de este procedimiento, esto es un control, que bien que estaba la vía biliar, y ya al último, cuando nos convencimos del tamaño que le habíamos dejado la vía biliar, hicimos el control antes de sacarlo, y fíjese el buen tamaño que tenía esta vía biliar comparado con esto, que tenía una estenosis severa. Acá tenemos una buena vía biliar, bien drenado al paciente. Pero existen casos que en los pacientes, bueno, una patología muy frecuente que ustedes van a ver en la guardia, en la medicina general, sobre todo si hacen cirugía, es la colestitis aguda. La colestitis aguda, generalmente su causa más frecuente es litiásica, o sea, un cálculo que se enclava a nivel del bacinete, y por congestión y por la bilis es un material que, al igual que la sangre, donde las bacterias proliferan muy, muy rápidamente. Al obstruirse la vía biliar se produce una translocación bacteriana y posteriormente se produce una colecistitis. Bueno, hay casos que no se debe a no se debe a colecistitis litiásica, se debe a colecistitis litiásica, que es generalmente paciente que tiene diabetes, pacientes que pueden estar postrados, en inanición, y que no pueden entrar a la cirugía por su condición general. Entonces nosotros lo que hacemos es drenarle la vesícula biliar como si fuera una colección. Fíjense que avanzamos con la aguja, vemos la aguja donde avanza, vemos la aguja dentro de la vesícula biliar, y posteriormente con el método que pasamos una guía y dejamos el catéter dentro de la vesícula biliar para que esto drene la bilis dentro del catéter, y así salga hacia afuera para que el antibiótico pueda llegar correctamente a la vesícula y ese paciente curarse de su infección. Bueno, un procedimiento muy interesante que realizamos es la gastrostomía percutánea. La gastrostomía percutánea generalmente se da en pacientes postrados, añosos, que tienen un accidente cerebrovascular eh, y no pueden alimentarse por la vía superior. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar ayudarlo al paciente a que coma. La gastrostomía percutánea puede ser hecha por endoscopía, cuando el paciente puede ir a quirófano, que lo seden levemente, y cuando el paciente no puede ser llevado a quirófano, puede ser sedado, nosotros lo podemos hacer simplemente con anestesia local. ¿Cómo se realiza? Bueno, nosotros le ponemos una sonda por la nariz, la ponemos en el estómago, esto es la sonda que está dividida desde el esófago, insuflamos el estómago y decidimos la zona de punción. Una vez que decidimos la zona de punción, por radioscopía, fíjense que estamos viéndolo, avanzamos la aguja y dejamos un hilito por dentro del estómago. De esa manera hacemos la gastropexia, que es el anclaje del estómago a la pared abdominal. Posteriormente, como les dije, una vez que tenemos la gastropexia, hacemos una punción en la región central, en esta zona, y avanzamos posteriormente una guía metálica. Esta guía metálica se pasan posteriormente a sucesivos dilatadores hasta que podemos avanzar por último el catéter dentro del estómago, y así este paciente va a poder alimentarse correctamente a través de una sonda en el estómago. Procedimiento que para ustedes, el avance de la medicina es feo, pero para muchos pacientes es una solución muy importante para poder ser sacado de su internación crónica y poder ir a su casa con alimentación por la sonda. Bueno, esto es lo más frecuente que tenemos, son las complicaciones, los procesos infecciosos abdominales, ya sea quirúrgicos o no quirúrgicos. Esto es una apendicitis aguda abscedada. Fíjense cómo se ve una colección por encima de la vejiga, que realza post contraste y que se veía muy bien por ecografía con ecos internos, o sea que era una colección muy densa. Entonces, lo que intentamos hacer por la tomografía es avanzar con la aguja, posteriormente avanzamos, como le dije, a guía metálica, y luego avanzamos un catéter de 10 French, un catéter grande, para poder drenar esa colección purulenta de ese paciente. De esta manera, el antibiótico, una vez que la colección purulenta se va, dejamos el catéter para que siga drenando y el antibiótico pueda llegar correctamente a los tejidos adyacentes. El antibiótico no llega a la colección líquida, al pus. Este es un caso de una necrosis infectada, de una pancreatitis aguda, un paciente que mantenía los picos febriles después de su proceso inflamatorio pancreático. Lo que le vemos es una zona necrótica con líquido,
y al persistir la fiebre, a pesar de que podía ser fiebre simplemente por la infección, se decide la punción, avanzamos con la aguja para poder evitar el estómago y el colon, hasta que posteriormente podemos dejar un drenaje dentro del abdomen y por encima del páncreas, que era una colección infectada muy importante del paciente. A ese paciente tuvimos que ponerle 3 catéteres distintos y gracias a Dios lo pudimos salvar. Bueno, ya hemos dejado lo general, ahora vamos a abarcar un poco lo que es el ramo abdominal. Como el doctor Kanga debe haber dicho en la clase de traumatismo abdominal, nosotros en el hospital de urgencias participamos activamente del tratamiento de la hemorragia incontrolable en el trauma agudo. Entonces, nosotros lo que hacemos son procedimientos intervencionistas que ¿qué hacen? Queremos parar el sangrado. ¿Y cómo lo hacemos? Con una embolización hemostática. Esta embolización hemostática, como somos un hospital público, lo utilizamos es Pongostán, es gelatina porcina. Esta gelatina porcina es una gelatina que se utiliza en parches para la cirugía, que son muy buenas para la hemostasis. Lo que hacemos es directamente colocar el catéter dentro de la arteria y posteriormente instilar con contraste esta mezcla con el Pongostán para poder obliterar así una arteria. Muy bien, paciente de 31 años que tiene un accidente vial, moto versus poste, y tiene inestabilidad hemodinámica. Hacemos la tomografía con contraste y vemos que hay un importante hematoma centinela, un coágulo centinela que está periférico al vaso, y a su vez tenemos hemoperitoneo. Vemos un corte más abajo, una importante lesión anfractuosa del vaso con extravasación de contraste. Este es el signo más preocupante, que el vaso está sangrando, que el contraste que le pusimos por la arteria salió de una arteria y se fue al peritoneo. Hacemos la angiografía, en la angiografía visualizamos un vaso que está desplazado por todo el hematoma, no reconocemos el sangrado activo, pero así y todo nosotros lo que hacemos es poner la gelatina porcina para así de esa manera obliterar el vaso. Es generalmente una embolización transitoria, y de esa manera nosotros ese paciente no lo operamos, lo controlamos y generalmente andan muy bien. Otro paciente de 19 años que tiene un accidente laboral que presentaba inestabilidad hemodinámica. Es pasado al angiógrafo y se ve en el tomógrafo primero, se ve una extensa lesión anfractuosa, una extensa laceración y hematoma intrahepático con importante cantidad de líquido intraperitoneal en todos lados, por lo que se decide hacer la angiografía. En la angiografía lo que vemos es el signo que le dije previamente a la tomografía anterior, una extravasación importante de contraste en esta zona de la arteria hepática derecha, y se realiza la embolización selectiva, donde posteriormente no vemos la extravasación de contraste. Ese paciente, gracias a Dios, con este método se cura. Traumatismo pelviano. Bueno, un paciente tiene un accidente vial, y lo que vemos en la tomografía es un importante hematoma extraperitoneal que desplaza la vejiga, y vemos una diastasis de la sínfisis del pubis con diastasis de las articulaciones sacroiliacas, lo que no habla de una pelvis inestable. La pelvis inestable generalmente tiene un sangrado venoso, también tiene fractura de la apófisis transversa L5, perdón. Tiene un sangrado venoso. Nosotros lo que hacemos es una embolización preventiva. Lo que buscamos no es buscar un sangrado arterial, sino es dejar exsangue el territorio. Le tapamos ambas arterias hipogástricas. Por eso vamos a una arteria hipogástrica. En este caso vimos un pseudoneurisma grande, le tapamos la hipogástrica y posteriormente ese pseudoneurisma se soluciona. En este caso era parecido, pero lo que le estaba nombrando previamente, una fractura inestable de pelvis, aunque la fijaron los traumatólogos, de todas maneras la paciente en tomografía tiene un importante hematoma. Fíjense como la vejiga no se la ve en su lugar, sino está totalmente desplazada hacia la región periumbilical. Nosotros entramos a la angiografía, vemos una fístula arteriovenosa y le tapamos la arteria hipogástrica derecha, y de esa manera el paciente soluciona su fístula y su sangrado. Otro paciente que ya en la radiografía tenía una extravasación de contraste en la cistografía, diastasis de la sínfisis del pubis, fíjense el desplazamiento del hueso, esto que tenía que estar acá, está desplazado para acá abajo, está abierto este lado de la cadera, y lo que hacemos en la angiografía preventiva, fíjense lo abierto que estaba la cadera,
hacemos la angiografía preventiva, directamente lo que hacemos es no buscar lesión, simplemente tapamos una hipogástrica y la otra y dejamos el territorio exangüe. De esa manera el paciente tiene una chance vital. Se ha demostrado que la cirugía en la fractura inestable de pelvis no ha tenido buena solución y muchas veces lo que se puede hacer es fijar la cadera para que deje de sangrar. Cuando llegamos tarde el paciente se puede morir. Acá se ve cómo está el contraste tapado dentro de las dos hipogástricas. Otro caso para tener una fractura inestable de pelvis, claramente como estaban fracturados sin compromiso posterior. En la angiografía este paciente tenía un importante pseudoneurisma en la arteria hipogástrica izquierda y con la instilación del espongostán, como le dije previamente, pudimos solucionar el problema. Bueno, agradezco por su atención, espero haber sido una charla amena y bastante rápida para ustedes, que puedan aprovecharla. Espero sus consultas en el aula virtual. Un saludo, gracias.